No es un libro de outing, no es un libro de decir voy a meter a Vicente Parra, como era un actor homosexual. No, porque Vicente Parra vivió su vida como actor, nunca hizo pública su vida privada y no tengo por qué ponerlo. Es decir, pues no sale Isabel Pantoja. Ya, pero es que Isabel Pantoja ha tenido muchas oportunidades de posicionarse y no lo hace, te quiero decir. Es la declaración de intenciones de la periodista Valeria Vegas, que presentó su nuevo libro el pasado miércoles en la Sala X. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Bueno, fue todo un éxito. La periodista Valeria Vegas, autora de Vestidas de Azul o Las Memorias de la Veneno, publica esta semana justo Libérate con la editorial Dos Bigotes, que es un homenaje a los referentes de la cultura LGTBQ que abrieron camino en España. Recoges en este libro un centenar de entradas dispuestas a modo de diccionario con nombres, películas, canciones de personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, drags, transformistas y aliados y aliadas que han construido entre todos y todas nuestra cultura. Así es, qué bonito lo de aliadas y aliados, es verdad, tal cual, porque a veces la cultura se forma con aliados muchas veces. Pues sí, así es decir, son todo eso, canciones, películas, referencias que las tenemos, porque muchas veces esa cultura LGTB nos llega de fuera inconscientemente y además se convierte en mainstream, afortunadamente, ¿no? Series como Pose o películas como aquella Priscila, Reina del Desierto. Y en España hemos tenido nuestra propia cultura, lo que pasa que España tiene que tener ese complejo de pensar que lo nuestro es cutre, ¿no? Y que lo nuestro se silencia como por un poco como por vergüenza, y no hay que tenerla, porque hemos tenido a un maravilloso Pepe Sacristán transformándose en Flor de Otoño. Hemos tenido las películas de Almodóvar, hemos tenido las actuaciones de Paco Clavel, es decir, que tenemos una cultura LGTB maravillosa, muy extensa y muy reivindicable. Valeria, 4 pases en la Sala X. Aquello dio para mucho. ¿Alguna anécdota, algo que se pueda contar? ¿O una vez más vales más por lo que callas? No, yo ya me estoy diciendo yo a la pobre Pantoja, metiéndola en medio de por qué no la pongo en el libro, porque tal, ya al final ya tiro a callarme un poco, debería callarme más en los tiempos que corren. Y luego me gustó mucho algo, y es que venían, que esto no me ha ocurrido nunca, venían pues chavales y chavalas que tienen 18 años y no se compraban el libro pero querían hacerse una foto porque te ubican por lo de la serie de La Veneno. Y entonces a mí eso me da mucha ternura, porque yo he tenido 18 años y tampoco me he podido comprar un libro, pero me quería hacer una foto. Bueno, un libro muy apetecible, Libérate, de la editorial Dos Bigotes. Hoy tomamos el aperitivo con una actriz y escritora que ha trabajado con José Luis Cuerda, por ejemplo, con Uribe, pero que muchos y muchas la van a recordar por el 1, 2, 3. Pero danos más pistas. Pues sí, Macarena, sí es. España la conoció dentro de la cantera de las azafatas más famosas del programa más popular de la televisión. O sea que ya pueden un poco ir cribando. Luego su buen hacer, su singular voz y su constancia la hicieron salir de la pequeña pantalla para dar el salto al cine bajo las órdenes, como has dicho, de Imanol Uribe o José Luis Cuerda, o también Ozores y Fernán Gómez. Hoy en día está centrada en la escritura y su actividad de coach. Nos vamos al monumento Miguel Cervantes, que se encuentra situado en la Plaza de España, rodeado de un estanque y construido en 1929. Quijote y Sancho son las figuras que nos vienen a la mente, pero lo cierto es que están muy bien acompañados. Pues sí, porque además durante la década de los 50 y 60, 30 años más tarde de la creación, se fueron ampliando la construcción y se añadieron las esculturas de otros personajes pues también creados por Cervantes, tales como Dulcinea y Aldonza Lorenzo, y Rinconete y Cortadillo y La Gitanilla, pertenecientes a su obra Novelas Ejemplares. Todos ellos están pues alrededor de ese Miguel de Cervantes que está ahí pues escribiendo. Y hay que decir también que Cervantes y su Quijote no solo han saltado de las páginas a la escultura, sino también al audiovisual. Primero con una serie de dibujos animados mítica en 1979 y luego con actores de carne y hueso en 1991. La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desaforados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos y quitarles las vidas para enriquecernos con sus despojos y arrebatarles sus reinos. Y entre ese reparto, encabezado por Fernando Rey y Alfredo Landa, nada más y nada menos, entre otros muchos, se encontraba nuestra invitada de hoy, Alejandra Greppi. Alejandra Greppi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ay, qué ilusión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, ¿qué recuerdos guardas de esta experiencia, del papel que interpretaste como Lucinda, el prototipo femenino de estos libros de caballería? Pues era Lucinda. Tuve el placer además de trabajar con Alfredo Landa y Fernando Rey, que también trabajé en El Bosque Animado.
de trabajar con Aitana Sánchez Gijón. Hacíamos una historieta de Dorotea, y yo era Lucinda, y Dorotea eran pues dos mujeres que amaban a hombres de forma cruzada, por decirlo así, ¿no? Y bueno, fue una experiencia para mí maravillosa, la verdad. A ver, ¿qué recuerdo tenéis las dos de esto? La sintonía más famosa de la televisión en España, banda sonora de muchos millones de españoles. Creo que hay hasta un club de fans, Alejandra, ¿no? Y que has asistido a alguna de las quedadas. Sí, sigue existiendo, es increíble, un club de fans que además algunos se saben mi vida mejor que yo. O sea, es increíble. Sigue habiendo un club de fans. Ya yo creo que, no sé, ya no tiene por qué mucha gente que vuelva y tal. Yo creo que ahora ya no es el momento. Yo creo que el 1, 2, 3 ya se tiene que quedar en el recuerdo y en las infancias y en las vidas de muchas personas. Ahora ya es otra cosa. Pero yo tengo un gran recuerdo, un bonito recuerdo, mis compañeras, y aprendí bastante con Mayra además. Aprendiste mucho y además sí. Era cuando había, vamos a lo mismo, lo que decíamos el otro día, una sola cadena en ese momento y todo el mundo el viernes por la noche veía el 1, 2, 3, es decir, era un trampolín enorme. Yo soy una chica de barrio, entonces los sábados por la mañana salir por mi barrio era, la gente me regañaba, que nos han llevado el coche, que el apartamento, como si yo tuviera algo que ver. Entonces, ¡qué bueno! Y luego una cosa muy graciosa, que hicieron unos pastelitos que se llamaban fosquitos, que daban cromos nuestros. Entonces, claro, yo salí, tenía en una caja de bollos, entonces era como algo de eso un poco impensable, ¿no? Y claro, bueno. yo tenía 17 años. Fíjate. Sí. Y a esta chica joven que se hizo tan famosa, con los años, la vida y la maternidad, pues la han llevado por un camino muy concreto. Eso es. En el libro Un paseo por la infancia y la adolescencia narras tu experiencia como madre, y en concreto como madre de un chico con síndrome de Tourette. El diagnóstico de tu hijo te cambia la percepción de la vida en general. Sí, me cambia la percepción de la vida, de las relaciones familiares, y me di cuenta que yo ahí tenía que trabajar y estudiar y aprender. Porque una de las cosas mejores que me han pasado es traer a mi hijo al mundo, porque he creado un ser humano que no es mío, he creado un ser humano para que esté ahí en la sociedad y para que intentar ser lo más feliz que le sea posible, y que sea también algo que él haga por la sociedad, ¿no? Bueno, entonces, el que mi hijo tuviera un síndrome de Tourette leve, para quien no lo sepa, son tic motores, tic fónicos, eso es lo que se ve, pero lo que no se ve es la hiperactividad, tendencia a la depresión, decir palabrotas sin sentido, ser totalmente impulsivos, esto que hace poco ha dicho Valeria, que dice lo que piensa muchas veces, pues ellos es como elevado al cubo, ¿sabes? Entonces la gente ve los TIC, ve todo eso, pero hay mucho más. Entonces mi hijo es leve, afortunadamente no se le nota en absoluto. Si yo no digo, él ahora está muy controlado, los TIC solo los tiene en casa. Si yo no digo nada, nadie lo nota, pero lo he trabajado mucho. Desde los 8 años, ahora tiene 20, y yo lo que estoy trabajando con otras familias es que hay que empezar a trabajar pronto. Claro, porque este camino vital te llevó a formarte como coach, a impartir talleres, a acompañar a familiares. Eso es, porque había muchísimo, y sigue habiendo, pero menos. Yo te hablo que a mi hijo se lo diagnosticaron con 8, hace 12, había mucho desconocimiento, no solamente con muchos psicólogos, personas de la medicina y neurólogos saben cómo funciona el cerebro, pero no saben lo que es convivir con un Tourette, eso lo sabemos los familiares. Y eso pasó hace muchos años con el autismo, que se ha avanzado muchísimo. Ahora no se dice autismo, ahora hay muchas clases de autismo, ¿vale? Y eso lo han hecho también los familiares, porque al final somos los que convivimos y empezamos a crear asociaciones, entre nosotros nos ayudamos, y yo vi que yo ahí tenía que ayudar, porque con mi hijo yo notaba que aprendí con él y lo estaba haciendo bien. Y yo pues he dado charlas, pues por ejemplo con el neurólogo de mi hijo, neuróloga en este caso, ella hablaba desde el punto de vista del cerebro, de cómo actúa, de las partes del cerebro que están implicadas en este trastorno, y yo hablaba de lo que era la convivencia. Es que son dos partes fundamentales, no son niños a los que hay que medicar, son niños a los que les tenemos que acostumbrar a vivir con lo que tienen y que es parte de ellos, y que no es no les tienen ni a avergonzar, ni tienen que pedir perdón por nada. Y eso pues es un poco parecido a la lucha que de otra parte puede tener Valeria, ¿no? O sea, el hacer normalizar muchas cosas que si se normalizan desde edad temprana,
luego son adultos sanos, emocional y psicológicamente. Y la sociedad mucho más sana, porque convivimos todos y todas, forman parte de la sociedad, ¿no? Esto de hablar como si fueran seres externos, no, son hombres y mujeres como el resto. Y ahora, Alejandra Greppi, querida y admirada, te voy a pedir que te llenes de fuerza, porque es el momento de someterte al test de Valeria Vegas. ¿No es cierto que...? Bueno... Allá vamos. Alejandra Greppi, ¿no es cierto que sabes hablar ruso? Da, dobre utra. ¡Uy! ¿Cómo? Bueno, realmente no sé hablar. Pero das el pego. A ver. Sé decir esas palabras que os he dicho, sí, y luego he dicho buenos días, pero estoy tija, sé decir otras cosas, pero son cosas que me aprendí, como los cantantes de ópera cuando cantan ópera en alemán, en ruso o en inglés. Pues yo hice una película en Rusia, totalmente producida por rusos. Se hicieron aquí el casting porque buscaban a la madre de un deportista de hockey, Valery Harlamov, que la madre era española y no encontraba ninguna rusa que diera el perfil, porque las españolas y las latinas, sobre todo las italianas, movemos mucho las manos al hablar. De hecho, yo estoy hablando y estoy aquí con las manos. ¡Qué bueno! Bueno, nos has dejado sin palabras, en ruso o en castellano. Alejandra Greppi, ¿no es cierto que ibas a ser aquella Lulú bajo la dirección de Vigas Luna? ¿Oh, sí? Pues sí. Pero... luego mi representante pues leyó el guión, había escenas muy muy fuertes y nada, no lo hice porque había escenas muy fuertes. De hecho, al final no lo hizo una actriz española porque yo creo que en aquel momento ninguna Gerard Molina se atrevió. rechazó también el papel. Sí, ninguna se atrevió. Además, yo creo que salió hasta en la prensa que tuvo que ir a una actriz italiana porque ninguna... había muchos prejuicios, ¿no? También en decir, ¿cómo vas a salir haciendo eso? Que ahora, Sí, era ahora fuerte se para la hace. época. Claro, la época. Bueno, Alejandra Greppi, ¿no es cierto que comenzaste tu carrera bajo el nombre de Ángeles Morales? Sí, Ángeles Morales Mora. Que es mi nombre, Ángeles Morales Mora. Sí. Yo comencé haciendo fotonovelas con 16 años. ¡Wow! Fotonovelas que, para quien no lo sepa, pues era la literatura un poco que tenían muchas mujeres en los años 70 y 80, ¿no? Bueno, en los 60 más, porque yo cuando ya fui era la época un poco decaída, y eran pues historias de amor en fotos, por eso fotonovelas. Como un cómic, Sí. Como un cómic. Alejandra Greppi, de verdad qué gusto compartir aperitivo contigo. Muchísimas gracias. Un beso muy grande. Cuidaos mucho. Y hasta Abrazo pronto. Enorme a las dos. ¡Mua! Hasta pronto. Chao. Chao.